La Habana, 9 de abril de 1812. El sol del Caribe cae sin piedad sobre una concurrida intersección de caminos. El aire es denso, pesado con el olor a tierra seca, sudor y un miedo palpable que se adhiere a la piel como la humedad. La vida cotidiana de la colonia intenta seguir su curso, carretas de bueyes, mercaderes gritando sus precios, esclavos moviéndose con la mirada baja. Pero nadie, absolutamente nadie, mira directamente hacia el centro del cruce. Las miradas son furtivas, robadas, llenas de un resentimiento silencioso que la élite española confunde con sumisión. Un soldado golpea el suelo con la culata de su mosquete, un sonido seco que corta el murmullo de la multitud. Y es entonces cuando lo ves, en lo alto de un poste de madera, dentro de una jaula de hierro oxidado, está la cabeza decapitada de un hombre negro. Sus ojos están cerrados, pero su rostro, incluso en la muerte, conserva una expresión de desafío indomable. Es la cabeza de José Antonio Aponte. Ese nombre, José Antonio Aponte, probablemente no te dice nada. Y esa es precisamente la intención, porque lo que estás viendo no es solo el final brutal de una revuelta, es el primer acto de una campaña de borrado histórico mucho más violenta. Fue una orden explícita, que este hombre, sus ideas y su proyecto fueran arrancados de la memoria para siempre. Esta historia no fue un simple detalle olvidado, fue enterrada a propósito. Si crees que la verdad sobre la rebelión de Aponte merece ser desenterrada y conocida, deja tu like ahora. Es la forma de decirle al algoritmo que estas historias, las que el poder intentó silenciar, deben ser escuchadas por más gente. Su cabeza en esa jaula no fue solo una advertencia para los vivos de 1812, fue un mensaje para el futuro, un intento de controlar lo que tú y yo sabríamos hoy sobre la verdadera naturaleza de la resistencia negra. Para entender por qué el Imperio Español necesitaba no solo matar a Aponte, sino borrarlo, tienes que entender el mundo en el Pindunciente que vivía. Cuba, en 1812, era la joya de la corona española, la perla de las Antillas. Pero esta perla estaba manchada de sangre. Su brillo provenía de una economía basada casi por completo en la producción de azúcar, un sistema sostenido por la esclavitud masiva y una brutalidad inimaginable. Una élite de terratenientes y dueños de plantaciones, conocida como la sacarocracia, acumulaba fortunas legendarias sobre las espaldas de cientos de miles de africanos esclavizados. La sociedad era un castillo de naipes racial. En la cima, los españoles nacidos en Europa y los criollos blancos. Debajo, una compleja jerarquía de personas libres de ascendencia africana. Y en la base, la inmensa mayoría negra, tratada no como seres humanos, sino como combustible para la maquinaria del azúcar. Cualquier amenaza a este sistema no era un crimen, era una blasfemia. Y en este polvorín flotaba una sombra que aterrorizaba a la élite blanca más que cualquier otra cosa, la revolución haitiana. A solo unos kilómetros de distancia, los esclavizados habían hecho lo imposible. Habían derrotado al ejército de Napoleón, habían abolido la esclavitud y habían fundado la primera república negra libre del mundo. Este evento generó una paranoia colectiva en Cuba, un pánico conocido como el miedo al negro. Cada tambor en la noche, cada reunión secreta, era interpretado como el preludio de una masacre. El gobierno colonial, liderado por el capitán general Marqués de Someruelos, operaba bajo una orden simple: aplastar cualquier indicio de rebelión con una crueldad ejemplar. Y en medio de este terror vivía José Antonio Aponte, un hombre negro libre, un veterano militar respetado, un brillante artista y carpintero, un hombre demasiado ilustrado, demasiado digno, demasiado peligroso para un sistema que dependía de la deshumanización. Lo que no sabían era que él no solo era un peligro, era el arquitecto de su peor pesadilla. La sociedad cubana de 1812 no era simplemente injusta, era una arquitectura de desprecio, una jaula invisible de castas diseñada para mantener a cada persona en su lugar. En la cima, los peninsulares, nacidos en España, y los criollos blancos, dueños de la tierra y de las vidas que en ella se trabajaban. Debajo de ellos, una franja confusa y siempre vigilada.
los pardos y morenos libres, personas de ascendencia africana que habían comprado su libertad o nacido de vientres libres, existiendo en un limbo legal y social, y en el fondo, la base masiva que sostenía todo el edificio, cientos de miles de africanos esclavizados, considerados legalmente como piezas de indias, simples bienes. José Antonio Aponte pertenecía a esa categoría intermedia, la de los negros libres. Tenía documentos que probaban su libertad, pero cada paso que daba era una ofensa para el sistema. Era un veterano militar, un artista respetado en su comunidad, pero para la élite blanca era una anomalía peligrosa. Un hombre negro que leía, que creaba, que pensaba, y en la Cuba de 1812 no había nada más aterrador. El motor de esta sociedad era una máquina insaciable alimentada por sangre y sudor, el azúcar. Cuba no era solo una colonia, era la plantación más rentable del planeta y su élite, la sacarocracia, era una de las más ricas y poderosas del mundo. Estos varones del azúcar vivían en palacios en La Habana, pero su fortuna se amasaba en los ingenios, verdaderos campos de exterminio, donde la esperanza de vida de un esclavo rara vez superaba los 7 años. De trabajo forzado. Cada saco de azúcar exportado a Europa estaba manchado con la sangre de aquellos que lo cortaban bajo el sol implacable y el látigo del capataz. Para el Imperio español, debilitado en Europa por las guerras napoleónicas, Cuba era su salvavidas financiero. Proteger la producción de azúcar no era una opción, era una necesidad existencial. Por eso, cualquier susurro de rebelión, cualquier idea de libertad para los trabajadores, no era visto como un simple desorden, sino como un acto de guerra contra la corona y contra la propia civilización tal como ellos la concebían. Y flotando sobre cada plantación, cada salón de baile y cada decisión gubernamental, estaba el fantasma de Haití, la exitosa revolución de los esclavizados a solo unos kilómetros de distancia, era la peor pesadilla de la sacarocracia hecha realidad. Este pánico colectivo, conocido como el miedo al negro, definía toda la política colonial. No era un simple racismo, era el terror profundo y justificado de que un día los oprimidos se levantarían y les harían pagar por siglos de crueldad. Cada reunión de negros, cada ceremonia religiosa africana, cada tambor que sonaba en la noche, era interpretado como una señal del apocalipsis. El capitán general, el marqués de Someruelos, no era un simple administrador, era el guardián de este frágil orden. Su única política era la represión preventiva y la crueldad ejemplar. Su misión era clara: encontrar y aniquilar cualquier chispa de rebelión antes de que se convirtiera en un incendio como el de Haití, sin importar el costo en vidas negras o en debido proceso. En este mundo de miedo y opresión, José Antonio Aponte no era un esclavo desesperado actuando por impulso, era un estratega. Su tiempo como teniente en el batallón de morenos de La Habana le enseñó disciplina militar, organización y, lo más importante, cómo pensaba el enemigo español. Pero su verdadera arma no era el mosquete que alguna vez portó, era su mente y sus manos. Como carpintero y escultor, Aponte entendía el poder de crear, de dar forma a una visión. Y en el secreto de su taller, estaba creando el arma más peligrosa de todas, una que el imperio ni siquiera podía concebir. No era una bomba, ni un arsenal de machetes. Era un libro de pinturas lleno de imágenes prohibidas, reyes africanos en sus tronos, ejércitos negros victoriosos como el de Haití y mapas detallados de una Cuba libre. Y esto es solo el comienzo de lo que intentaron esconder. Si te das cuenta de la genialidad que hay detrás de este plan, suscríbete al canal porque aquí rescatamos las historias que los libros de texto enterraron. José Antonio Aponte no era un esclavo que actuaba por pura desesperación. Era un hombre libre, un veterano condecorado, un artista cuya reputación le abría puertas en la sociedad habanera. Pero esta vida pública era una máscara. Detrás del respetado carpintero y escultor se escondía un maestro estratega que operaba en las sombras. Cada mueble que tallaba, cada escultura que vendía a la élite criolla, financiaba la revolución. Su taller no era solo un lugar de trabajo,
era el cuartel general de una conspiración que se extendía por toda la isla. Para las autoridades españolas, él era simplemente un negro demasiado ilustrado, una anomalía molesta pero contenida. No podían imaginar que, bajo sus propias narices, este hombre estaba construyendo metódicamente la maquinaria para desmantelar su mundo. Su mayor ventaja era precisamente el desprecio con que lo miraban. Nadie creía que un hombre negro fuera capaz de tal nivel de organización y visión. El arma secreta de Aponte no era de acero ni de pólvora, sino de papel y pigmento. Su libro de pinturas era mucho más que una simple colección de imágenes. Era una herramienta pedagógica revolucionaria, un manifiesto visual diseñado para deconstruir siglos de propaganda sobre la inferioridad africana. En sus páginas, Aponte no dibujaba fantasías, dibujaba la verdad que había sido robada. Mostraba genealogías de reyes etíopes, retratos de generales negros como Jean-François, el héroe haitiano, y mapas detallados no solo de África, sino de una futura Cuba libre. Para un esclavo que solo había conocido el látigo y la humillación, ver la imagen de un ejército negro victorioso o de un monarca africano en su trono era una revelación que alteraba la conciencia. Cada lámina era un acto de guerra psicológica, una prueba irrefutable de que la esclavitud no era su destino, sino una violenta interrupción de una historia gloriosa. Imagina la escena. En la trastienda de su taller, a la luz parpadeante de una vela, o en el silencio sofocante de un barracón en un ingenio azucarero, un pequeño grupo de hombres y mujeres, libres y esclavizados, se reúne en secreto. El aire está cargado de miedo y escepticismo. Entonces, uno de los lugartenientes de Aponte, o a veces él mismo, abre el libro. El silencio se vuelve denso, casi sagrado. Los ojos de los presentes, acostumbrados a mirar al suelo, se abren con asombro al ver las imágenes. Un murmullo recorre la habitación. No es solo admiración por el arte, es el sonido del reconocimiento, de un orgullo enterrado que de repente vuelve a la vida. En ese instante, la promesa de libertad deja de ser un sueño abstracto y se convierte en un plan tangible, una posibilidad real. El libro unificaba a todos bajo una misma bandera visual, creando un ejército de mentes antes de que se levantara un solo machete. Pero a medida que la conspiración crecía, también lo hacían las tensiones. La red de Aponte se extendía desde los muelles de La Habana hasta las plantaciones más remotas de Camagüey, una proeza de organización clandestina. Sin embargo, su movimiento estaba compuesto por facciones con diferentes niveles de urgencia. Los negros libres, como él, a menudo preferían una planificación meticulosa, sopesando los riesgos. Pero para los esclavizados, que enfrentaban la brutalidad del ingenio cada día, cada amanecer era una tortura. La paciencia era un lujo que no podían permitirse. Aponte se encontraba constantemente mediando entre la prudencia y la desesperación, intentando contener la furia de aquellos que querían iniciar la insurrección de inmediato. Sabía que un movimiento prematuro alertaría a las autoridades y condenaría el plan al fracaso, pero el sufrimiento de su gente era un grito constante que amenazaba con romper su disciplina. Mientras tanto, en los salones lujosos del Palacio de los Capitanes Generales, la paranoia de la élite blanca alcanzaba un punto de ebullición. El marqués de Someruelos y los barones del azúcar no conocían los detalles, pero sentían el cambio. El miedo al negro se intensificaba con cada rumor de reuniones secretas en los cañaverales, con cada tambor que sonaba con un ritmo desconocido en la noche. Los capataces informaban de una nueva actitud en los esclavos, una mirada menos sumisa, un silencio más desafiante. El gobierno colonial reforzó las patrullas, ofreció recompensas por información y activó su red de espías. El aire de Cuba se enrareció, cargado de una tensión invisible. Era una cacería de brujas, sin saber exactamente a qué bruja buscaban. No podían concebir que la amenaza no fuera un estallido caótico de violencia, sino un proyecto político e intelectual coordinado desde el taller de un artista en el corazón de La Habana. Aponte sentía cómo la red se cerraba a su alrededor. La presión interna de sus seguidores más impacientes y la vigilancia externa de un régimen aterrorizado
Lo estaban empujando hacia un punto de no retorno. El plan original era meticuloso. Un levantamiento coordinado que comenzaría durante la Semana Santa de 1812, un momento en que las festividades religiosas proporcionarían la cobertura perfecta para la movilización. Todo estaba calculado, pero la conspiración se había vuelto demasiado grande, demasiado extendida para mantener un control absoluto. Cada nuevo recluta era una posible fuente de filtración. Cada día de espera aumentaba el riesgo de traición y el sufrimiento de los esclavizados. El estratega en él pedía tiempo, pero el líder revolucionario sabía que la mecha ya estaba encendida. La única pregunta era si lograría dirigir la explosión o si ésta lo consumiría a él y a su sueño de una Cuba negra y libre. La noticia llegó como un rayo en la noche, traída por un mensajero exhausto cuyos ojos reflejaban el horror de las plantaciones de Camagüey. Los levantamientos habían comenzado, prematuros, descoordinados, desesperados. La impaciencia, esa bestia que Aponte tanto había luchado por contener, se había desatado en el este de la isla, rompiendo la disciplina de su meticuloso plan. La respuesta del gobierno colonial no fue una simple represión, fue un exterminio. Cientos de hombres y mujeres fueron masacrados, sus cuerpos exhibidos como advertencia en los caminos reales. Para el marqués de Someruelos, esta no era una rebelión, era la confirmación de su peor pesadilla. Haití llamando a las puertas de Cuba. El plan de Aponte, concebido en el secreto y la paciencia durante años, acababa de ser arrastrado a la luz del día de la forma más sangrienta posible. La sorpresa, su mayor ventaja estratégica, se había evaporado en el humo de los ingenios incendiados. De la noche a la mañana, La Habana se transformó en una fortaleza sitiada desde dentro. El miedo al negro dejó de ser un susurro en los salones para convertirse en el ruido de botas militares sobre el empedrado a todas horas. Someruelos desató a sus espías, ofreciendo plata por cada nombre, por cada rumor. Las patrullas duplicaron su vigilancia, y los batallones de morenos y pardos, donde Aponte alguna vez sirvió, fueron puestos bajo un escrutinio humillante. Cada hombre negro libre se convirtió en un sospechoso. El taller de Aponte, antes un santuario de arte y conspiración, se sentía ahora como una jaula. Sabía que su nombre estaría en alguna lista, que sus movimientos eran observados. El tiempo, su aliado más preciado, se había convertido en su verdugo. Cada tic-tac del reloj era un paso más cerca de la puerta de su taller, siendo derribada por los soldados del rey. El tablero de juego había cambiado drásticamente. En la penumbra sofocante de una trastienda, Aponte reunió a sus lugartenientes. El aire estaba cargado de miedo y una furia a punto de estallar. El debate fue feroz. Los representantes de los esclavizados, con la sangre de sus hermanos de Camagüey fresca, en la memoria exigían acción inmediata. Atacar ahora o morir de rodillas, era su grito. Argumentaban que el caos era su mejor aliado, que debían golpear antes de que la maquinaria represiva de La Habana estuviera completamente movilizada. Por otro lado, los artesanos y comerciantes libres pedían prudencia, abortar la misión, esconder las armas, disolver las células y esperar. Arriesgarlo todo ahora, con el enemigo alertado, era un suicidio. Aponte escuchaba en silencio, sintiendo el peso de dos mundos sobre sus hombros, la desesperación de los que no tenían nada que perder y el terror de los que lo perderían todo. El silencio se apoderó de la sala mientras todos los ojos se volvían hacia él. En ese instante, Aponte era el custodio de un sueño imposible. Su mirada se desvió hacia el baúl donde reposaba su libro de pinturas. Recordó las imágenes que había dibujado, los reyes etíopes, los generales haitianos victoriosos. Esas figuras no se habían acobardado. ¿Qué mensaje enviaría si, ante el primer revés, ordenaba la retirada? Abortar el plan significaría validar la propaganda española. Que los negros eran incapaces de organización, su liderazgo frágil. Significaba aceptar la derrota antes de luchar. Con una calma que heló la sangre de los presentes, se puso de pie. La decisión no era entre prudencia y temeridad, era entre la memoria y el olvido. Y él había jurado construir una nueva memoria. El plan original estaba muerto. Había que improvisar,
y había que hacerlo ya. La decisión estaba tomada. No habría retirada ni espera. El levantamiento en La Habana se adelantaba. La Semana Santa, con su cobertura festiva, quedaba descartada. Ahora atacarían de frente, en el corazón de una ciudad en alerta máxima. Era una apuesta desesperada, casi suicida, pero era la única que les quedaba. Aponte comenzó a dar órdenes con la precisión de un oficial militar. Las células secretas fueron activadas con la señal de la urgencia. Los machetes escondidos en los barracones y las pocas armas de fuego conseguidas debían estar listos en días, no semanas. El aire en la habitación cambió. El miedo no desapareció, pero ahora estaba mezclado con una determinación sombría. Habían cruzado el punto de no retorno. La conspiración silenciosa había terminado. La guerra abierta estaba a punto de comenzar, y el Imperio español, ahora plenamente consciente, los estaba esperando. La chispa que incendió el polvorín no fue un machete, sino una palabra susurrada: la traición. Vino desde adentro, como casi siempre ocurre. Un nombre pagado con unas pocas monedas de plata fue suficiente para desmantelar un sueño forjado durante una década. El 19 de marzo de 1812, la conspiración dejó de ser un secreto. La puerta del taller de José Antonio Aponte no fue tocada con respeto, fue derribada por las botas de los soldados coloniales. La violencia del Estado, esa bestia que siempre espera en las sombras, irrumpió en el santuario del artista. No buscaban solo a un hombre, buscaban el cerebro de la rebelión, y lo encontraron no en un arsenal de armas, sino en un baúl de madera. La maquinaria represiva del marqués de Someruelos, alimentada por el pánico y la paranoia, se había activado. Para Aponte y sus seguidores, el tablero de juego no solo había cambiado, había sido volcado con una furia incontrolable. La guerra de ideas estaba a punto de ser ahogada en sangre. El allanamiento de su taller fue un acto de profanación deliberada. Los soldados, con sus mosquetes y bayonetas, pisotearon virutas de madera y bocetos, símbolos de una vida de creación, pero su verdadero objetivo era el libro de pinturas. Cuando lo encontraron, el oficial al mando lo abrió con una mezcla de curiosidad y desprecio. Sus ojos pasaron sobre las imágenes de reyes africanos, de ejércitos negros victoriosos, de una Cuba libre. No vio arte ni historia, vio la prueba irrefutable de una herejía, la evidencia de una mente que se atrevía a imaginar un mundo al revés. La captura del libro fue más importante que la del propio Aponte, porque el hombre podía ser ahorcado, pero la idea contenida en esas páginas era contagiosa. Al confiscarlo, el imperio no solo se apoderaba de una prueba para un juicio, se apoderaba del alma misma de la revolución, con la intención explícita de aniquilarla, de asegurarse de que nadie más pudiera volver a verla. Con Aponte encadenado y su libro confiscado, Someruelos desató una ola de terror sobre La Habana. Esto no era justicia, era una purga. Cientos de personas libres y esclavizadas fueron arrancadas de sus hogares en mitad de la noche. Las mazmorras del Castillo del Morro se llenaron de los gritos de hombres y mujeres sometidos a tortura, interrogatorios diseñados no para encontrar la verdad, sino para obtener confesiones que justificaran la masacre que estaba por venir. Cada nombre obtenido bajo el látigo llevaba a más arrestos, expandiendo la red de la represión hasta los rincones más lejanos de la isla. El mensaje era claro y brutal. Cualquier asociación con Aponte, cualquier susurro de libertad, sería castigado con la máxima crueldad. La sacarocracia respiraba aliviada, viendo cómo el aparato militar reafirmaba el orden natural de las cosas, el control blanco absoluto, mantenido a través del miedo y el dolor extremo. El juicio fue una farsa, un teatro macabro montado para legitimar una sentencia ya decidida. Aponte y sus lugartenientes fueron sometidos a un tribunal militar sumario, sin derecho a una defensa real. La pieza central de la acusación, presentada con gran dramatismo por el fiscal, fue el libro de pinturas, pero aquí es donde la verdadera naturaleza del conflicto se reveló. El fiscal no lo presentó como un plan militar, sino como la obra de un loco, un hechicero que usaba dibujos fantásticos para engañar a los ignorantes.
describió con horror las imágenes de reyes negros, calificándolas de blasfemia contra la corona española y contra Dios. Lo que el imperio temía no era una simple revuelta de machetes. Temía el poder de una narrativa alternativa. Temían que un hombre negro, usando solo papel y pigmento, pudiera demoler los cimientos ideológicos de la esclavitud. Imagina la escena en ese tribunal improvisado. Un fiscal español, pálido de indignación, sostiene el libro y describe su contenido como si se tratara del mismísimo manual del diablo. Se atrevió a dibujar a su abuelo al lado del rey de España. Pintó ejércitos de negros derrotando a soldados blancos. Creó mapas de una Cuba gobernada por africanos. Cada palabra, destinada a condenar a Aponte como un traidor delirante, en realidad revelaba la profundidad de su genio político al espectador de la historia. El fiscal, sin darse cuenta, estaba leyendo en voz alta el manifiesto de una revolución intelectual. Estaba confirmando que el plan de Aponte no era un simple estallido de violencia, sino un proyecto de descolonización mental. Lo que para el español era la prueba de su locura, para nosotros, hoy, es la prueba irrefutable de su brillantez, y fue precisamente esa brillantez lo que selló su destino. A lo largo del proceso, Aponte mantuvo una dignidad que enfurecía a sus captores. Rodeado de soldados, frente a jueces que ya lo habían condenado, se negó a mostrar miedo. Su rostro, el mismo que pronto sería exhibido en una jaula, permaneció impasible, desafiante. No era la arrogancia de un criminal, sino la serenidad de un hombre que sabía que su causa era justa, sin importar el veredicto. Entendía perfectamente que ese juicio no era sobre él, sino sobre el futuro de la memoria. Cada pregunta del fiscal, cada acusación, era un intento de reducir su gran visión a un acto de barbarie. Y su silencio, o sus respuestas escuetas y firmes, eran su última arma. Se negó a participar en su propia deshumanización. Al hacerlo, convirtió su propia condena en un acto final de resistencia, obligando al imperio a revelar su verdadera cara, la de una tiranía aterrorizada por el poder de un hombre negro que leía, escribía y pintaba la libertad. El veredicto, por supuesto, fue la muerte. El 9 de abril de 1812, José Antonio Aponte y 8 de sus principales líderes fueron sentenciados a la horca, pero la sentencia iba mucho más allá de la simple ejecución. Era una declaración política, un ritual de terror diseñado para ser inolvidable. El tribunal ordenó que, tras la ejecución, sus cuerpos fueran decapitados. La cabeza de Aponte, específicamente, debía ser colocada en una jaula de hierro y exhibida en 1900 el mismo cruce de caminos donde se reunían los conspiradores, un recordatorio perpetuo del precio de la insumisión. Su casa sería demolida hasta los cimientos y la tierra arada con sal para que nada, ni siquiera la hierba, volviera a crecer allí. El sistema no se conformaba con matar al hombre. Necesitaba ejecutar su memoria, borrarlo de la tierra y de la historia, asegurarse de que su nombre y su proyecto fueran tan estériles como el suelo salado sobre el que una vez estuvo su hogar. La mañana del 9 de abril de 1812 no trajo consigo una simple ejecución, trajo un ritual de terror calculado para paralizar el alma de cada persona negra en Cuba. José Antonio Aponte y 8 de sus lugartenientes no fueron simplemente ahorcados, fueron exhibidos ante una multitud silenciada por el miedo, sus cuerpos colgados como trofeos macabros del poder colonial. Pero la muerte no era suficiente para el marqués de Someruelos. El verdadero mensaje vino después. Ante los ojos de todos, los verdugos decapitaron los cadáveres. Este no era un acto de justicia, sino una declaración de poder absoluto. El imperio no solo reclamaba la vida de sus enemigos, sino también la integridad de sus cuerpos, negándoles incluso la dignidad de un entierro. Era la victoria del sistema, comprada al precio de revelar su rostro más monstruoso y sádico, demostrando que su orden no se sostenía en la ley, sino en la capacidad de infligir un horror inimaginable a quienes se atrevieran a desafiarlo. El clímax de esta ceremonia de aniquilación fue la profanación de la memoria de Aponte, una estrategia de borrado tan metódica que helaría la sangre. Su cabeza, separada de su cuerpo, fue colocada dentro de una jaula de hierro
y elevada en un poste en el cruce de caminos de la Cruz Verde, el mismo lugar que había servido como punto de encuentro para su revolución. Allí permanecería, pudriéndose bajo el sol del Caribe, como una advertencia perpetua. Pero el imperio fue más allá. Sus soldados marcharon a la casa de Aponte, el lugar donde el libro de pinturas fue creado, y la demolieron hasta los cimientos. Luego, en un acto sacado directamente de las antiguas maldiciones romanas, araron la tierra con sal. El mensaje era inequívoco. Aquí no solo murió un hombre, aquí murió una idea. Nada, ni siquiera la hierba, debía volver a crecer donde un negro libre se atrevió a soñar con un reino. Con su líder convertido en un espectáculo grotesco y su cuartel general en un yermo salado, la conspiración se desmoronó bajo una ola de represión sin precedentes. La victoria del marqués de Someruelos fue total y devastadora. Cientos de sospechosos fueron cazados, arrestados y torturados en las mazmorras del Morro. Docenas más fueron ejecutados en las semanas siguientes, sus muertes utilizadas para alimentar la maquinaria del miedo. El miedo al negro, que había sido una paranoia latente, se convirtió en la justificación para un estado de terror permanente. La brutalidad fue tan efectiva que aplastó cualquier intento significativo de insurrección a gran escala durante décadas, consolidando el poder de la sacarocracia y reafirmando a Cuba como la joya esclavista de una España debilitada. El sueño de una Cuba libre, articulado con tanta brillantez por Aponte, fue ahogado en sangre, posponiendo la lucha por la independencia y la abolición. Pero la violencia física fue solo el primer acto del borrado. El segundo, y quizás el más duradero, fue el asesinato de su legado intelectual. El libro de pinturas, esa arma de conocimiento que tanto aterrorizó al fiscal, fue confiscado y destruido para siempre. Su contenido solo sobrevive como un fantasma, descrito con horror en los registros de un juicio manipulado. En los anales de la historia oficial cubana, José Antonio Aponte fue reescrito. Dejó de ser un estratega político, un veterano militar y un artista visionario, para convertirse en un hechicero loco, un iluso que engañó a unos cuantos salvajes con dibujos fantásticos. El sistema se aseguró de que las generaciones futuras no lo recordaran como un precursor de la libertad, sino como la anécdota de un traidor delirante. Ahora quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué fue más violento, la ejecución de su cuerpo o el asesinato sistemático de su memoria? Deja tu respuesta en los comentarios. El imperio creyó haber ganado. Creyó que con la sal, el hierro y la propaganda había logrado borrar a José Antonio Aponte del mapa de la existencia. Pero las ideas, a diferencia de las casas y los cuerpos, no pueden ser demolidas tan fácilmente. Aunque su nombre fue suprimido de los libros oficiales durante más de un siglo, su historia sobrevivió en susurros, en la memoria oral de la comunidad afrocubana, un fantasma de resistencia que se negaba a desaparecer. No fue hasta el siglo XX que historiadores valientes, principalmente afrocubanos, comenzaron a desenterrar los registros del juicio, a reconstruir la verdadera dimensión de su proyecto y a devolverle su lugar como un titán intelectual de la lucha por la liberación negra. Demostraron que aunque el sistema puede ganar la batalla con la fuerza bruta, la guerra por la memoria es mucho más larga. Y recordar a Aponte hoy no es solo un acto de justicia histórica, es la prueba de que ninguna jaula es lo suficientemente fuerte para contener una idea cuya hora ha llegado. La violenta represión de 1812 fue solo el primer paso. La verdadera guerra del Imperio Español no fue contra los cuerpos de los rebeldes, sino contra su memoria. Este fue un proyecto de borrado metódico y deliberado. En los informes oficiales y en los libros de historia que se escribieron durante más de un siglo, José Antonio Aponte fue sistemáticamente despojado de su genio. Dejó de ser un estratega político y un veterano militar para convertirse en un hechicero loco, un iluso que engañaba a negros ignorantes con dibujos fantásticos. Su revolución no fue descrita como un proyecto de soberanía, sino como una salvaje guerra de razas. ¿Por qué? Porque la élite colonial y la sacarocracia entendían perfectamente que la idea más peligrosa
no era la de un esclavo con un machete, sino la de un hombre negro libre con un plan, con una biblioteca, con una visión de gobierno. Necesitaban enterrar el precedente de que un negro pudiera ser un intelectual revolucionario, pues ese hecho por sí solo demolía la justificación moral y racial de la esclavitud. Este borrado histórico fue una inversión a largo plazo, diseñada para moldear la forma en que pensamos hasta el día de hoy. La verdadera historia de Aponte pulveriza mitos que todavía se enseñan en las aulas. Desmiente la mentira de la pasividad del esclavo, demostrando una organización sofisticada. Aniquila la idea de que la resistencia negra era solo furia sin un proyecto político, revelando una clara visión de Estado. Y lo más importante, prueba que las ideas de soberanía negra y de conexión panafricana, uniendo la lucha en Cuba con la victoria en Haití y el legado de los reinos de África, no son una invención del siglo XX. El acto de destruir su libro de pinturas es el antepasado directo de la censura actual a los libros de historia negra en las escuelas. El objetivo siempre ha sido el mismo: negar a los descendientes de africanos el acceso a su propio legado de poder intelectual y resistencia organizada, manteniendo así las estructuras de poder intactas. Por eso, recordar a José Antonio Aponte es mucho más que un ejercicio de memoria. Es un acto de insurrección, política contra un borrado que aún continúa. Su historia prueba que el arma más poderosa contra la tiranía no es solo la fuerza, sino una narrativa propia, una historia de dignidad y poder que el opresor no puede controlar. El verdadero campo de batalla nunca fue solo la plantación, siempre fue y sigue siendo la memoria. Ahora te pregunto directamente, después de conocer esta historia, ¿crees que el borrado de la memoria es una forma de violencia tan real como la física? Comenta abajo con un sí o un no, y únete a esta conversación sobre cómo recuperamos las verdades que intentaron enterrar para siempre.